Mi hijo Lucas, de 8 años, hizo quimioterapia en el Hospital Universitario de Bogotá por 2 años completos. En la última sesión, esa que supuestamente lo curaría para siempre, él necesitó una transfusión de sangre urgente. El laboratorio me llamó 3 horas después. Señora Martínez, hay un error grave en nuestro sistema. El tipo sanguíneo del menor no coincide con ninguno de los padres registrados. Yo sentí que el mundo se detenía. Hice los exámenes inmediatamente, con las manos temblando tanto que apenas podía firmar los papeles. Lucas tiene sangre AB negativo, uno de los tipos más raros que existen. Yo soy O positivo. Mi marido Gabriel también es O positivo. El geneticista me explicó con voz seria que esto era genéticamente imposible. 2 padres O positivo jamás pueden tener un hijo AB negativo. Jamás. Las leyes de la genética no mienten. Hice el test de ADN en ese mismo momento. No podía esperar. No podía respirar. 2 horas después, el resultado llegó en un sobre blanco que pesaba como si tuviera piedras adentro. Lo abrí con las manos destrozadas de tanto temblar. Probabilidad de maternidad 0%. 0. Lucas no era mi hijo biológico. Me desplomé en el piso del laboratorio. La enfermera corrió a ayudarme. Me dio agua, me abanicó. Cuando finalmente pude hablar, solo atiné a decir: ¿cómo es posible? Ella me miró con una expresión extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Se sentó a mi lado en el piso frío del hospital y me dijo en voz baja: Señora Martínez, hay algo más que debe saber. Su suegra, Beatriz Mendoza, trabajó en la maternidad del Hospital San Ignacio hace exactamente 8 años como voluntaria. Justo cuando su hijo nació, mi corazón dejó de latir por un segundo. Beatriz, mi suegra, esa mujer que siempre estuvo tan presente, tan solícita, tan preocupada por Lucas, demasiado preocupada. Ahora que lo pienso, salí corriendo de ese hospital como una loca. Tomé un taxi y le grité al conductor: Hospital San Ignacio, rápido, es una emergencia. Durante todo el trayecto, mi mente no paraba de repasar los últimos 8 años. El nacimiento de Lucas fue complicado. Yo tuve preeclampsia severa, me sedaron completamente. Cuando desperté, Beatriz estaba ahí, sosteniendo a un bebé envuelto en mantas azules. «Es tu hijo. Es perfecto», me dijo con lágrimas en los ojos. Gabriel estaba trabajando. Llegó 2 horas después. Nunca cuestionamos nada. El bebé estaba sano, hermoso, con esos ojos enormes que ahora me persiguen en cada pensamiento. Llegué al Hospital San Ignacio y entré como un torbellino. La recepcionista intentó detenerme, pero yo ya iba corriendo hacia el área administrativa. «Necesito hablar con la directora ahora. Ahora», grité en medio del pasillo. La seguridad vino, pero una mujer de unos 55 años, con lentes y cabello recogido, apareció desde una oficina. «Soy la doctora Patricia Ruiz, directora de esta institución. Señora, por favor, cálmese y pase a mi oficina». Su voz temblaba ligeramente. Ella sabía, de alguna manera, ella sabía por qué yo estaba ahí. Entré a su oficina y antes de que pudiera sentarme, solté todo de golpe. «Mi hijo nació aquí hace 8 años. Acabo de descubrir que no es mi hijo biológico. Mi suegra Beatriz Mendoza trabajaba aquí como voluntaria. Dígame qué pasó o juro que llamo a cada periodista de Bogotá ahora mismo». La doctora Ruiz cerró los ojos y respiró profundamente. Se sentó en su silla y abrió un cajón con llave. Sacó una carpeta amarilla, vieja, con polvo. En la portada decía Incidente confidencial 15 de marzo 2017, la fecha en que Lucas nació. «Señora Martínez», comenzó ella con voz quebrada, «hubo un incidente hace 8 años que esta institución ocultó. 2 bebés nacieron exactamente a la misma hora, en salas contiguas del área de maternidad. Uno de los bebés nació con múltiples complicaciones, una malformación cardíaca severa e incompatible con la vida. Ese bebé murió a los pocos minutos de nacer. El otro bebé nació completamente sano. Su suegra, Beatriz Mendoza,
Estaba presente esa noche como voluntaria en el turno nocturno. Ella presenció ambos nacimientos. Me quedé paralizada. La doctora continuó, con lágrimas formándose en sus ojos. El bebé que murió era su hija. Usted tuvo una niña, señora Martínez. Una hermosa niña que nació con el corazón mal formado. Los médicos hicieron todo lo posible durante 8 minutos, pero fue imposible salvarla. El mundo se detuvo. Yo tuve una hija, una niña, y ella murió, y yo nunca lo supe. No, no es posible. Yo desperté y tenía a Lucas en mis brazos. Mi voz era apenas un susurro. La doctora asintió. La otra paciente en la sala contigua era una mujer llamada Elena Romero. Ella era paciente particular, muy adinerada. Estaba completamente sola esa noche. No tenía familia, no tenía esposo presente. Ella dio a luz a un varón completamente sano. Ese varón es el niño que usted conoce como Lucas. Pero Elena sufrió una hemorragia masiva durante el parto y murió en la mesa de operaciones 15 minutos después de dar a luz. No podía procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado, demasiado imposible. Su suegra, continuó la doctora, aprovechó el caos de esa noche. Ambas madres estaban sedadas o inconscientes. Los bebés estaban en cunas en la sala de observación, solos por unos minutos mientras los médicos atendían las emergencias. Su suegra entró a esa sala, tomó al bebé varón sano, el hijo de Elena Romero, y lo llevó a la sala de recuperación donde usted estaba despertando de la sedación. Le puso ese bebé en sus brazos y le dijo, es tu hijo, es perfecto. Luego tomó a su bebé, a su hija que había fallecido, la envolvió en las mantas de Elena Romero, y la colocó en la morgue como si fuera la hija de Elena. Vomité, ahí mismo, en el piso de esa oficina. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. La doctora me ayudó, me limpió, me dio agua. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, solo atiné a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué haría algo tan monstruoso? La doctora abrió otro documento de la carpeta. Era un certificado de defunción. Elena Romero era heredera única de la fortuna de su padre, Ricardo Romero, uno de los empresarios más ricos de Colombia. Cuando ella murió, su hijo recién nacido se convirtió en el único heredero legítimo de toda esa fortuna. Estamos hablando de más de 50 millones de dólares en propiedades, empresas, inversiones. El aire se volvió denso, irrespirable. Su suegra sabía todo esto. Elena había hablado con ella durante los meses de embarazo, cuando venía a sus controles prenatales. Le contó sobre su fortuna, sobre su padre fallecido, sobre cómo su bebé heredaría todo. Beatriz vio una oportunidad. Si el bebé de Elena moría con Elena, la fortuna iría a familiares lejanos que ni siquiera conocían a Elena. Pero si ella lograba que ese bebé sobreviviera y terminara en una familia que ella pudiera controlar, eventualmente, ella podría reclamar esa herencia. Pero yo soy la madre. Legalmente, intenté razonar. La doctora negó con la cabeza. Usted crió a ese niño, pero los documentos de nacimiento dicen que Elena Romero dio a luz a una niña que murió esa noche. El niño varón sano fue registrado como hijo suyo y de su esposo Gabriel Martínez. No hay registro legal de que Elena tuvo un hijo varón. Oficialmente, en los papeles, el hijo de Elena está muerto. Pero ese niño vivo, Lucas, tiene el ADN de Elena. Si se hiciera una prueba de ADN comparándolo con el ADN de Ricardo Romero, que está archivado en varios bancos genéticos por temas de herencia, se comprobaría que Lucas es nieto legítimo de Ricardo Romero. Mi mente estaba destrozada intentando procesar todo. Entonces, el cáncer, los 2 años de quimioterapia, todo fue. La doctora asintió gravemente. Su suegra necesitaba tiempo. Necesitaba que Lucas cumpliera cierta edad. Necesitaba preparar el terreno legal. Necesitaba mantenerlos a ustedes ocupados, distraídos, emocionalmente devastados para que no hicieran preguntas incómodas. Y necesitaba. Se detuvo, como si le costara decir las siguientes palabras.
necesitaba que eventualmente Lucas muriera de forma que pareciera natural, por la enfermedad, para ella poder reclamar la herencia como la abuela que lo cuidó en sus últimos años después de presentar las pruebas de ADN que ella tenía guardadas. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Ella iba a dejarlo morir, iba a matar a mi hijo, al hijo que yo crié, para quedarse con dinero. La doctora se levantó también. Señora Martínez, hay más. Su hija, su verdadera hija biológica, la bebé que nació esa noche con malformaciones. Ella no fue enterrada, los registros fueron alterados. Esa bebé se detuvo, respiró profundo. Esa bebé fue declarada como hija de Elena Romero y fue entregada a una agencia de adopción privada, una adopción ilegal. Su hija está viva, señora Martínez. El mundo dejó de existir, todo dejó de tener sentido. Mi hija estaba viva, la bebé que yo nunca conocí, que creí que había tenido como hijo varón, estaba viva en algún lugar. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hija? Grité con una desesperación que no sabía que existía dentro de mí. La doctora sacó más papeles. La adopción fue gestionada por su suegra a través de contactos ilegales. La bebé, su hija, fue adoptada por una familia en Medellín. Tengo el nombre. Se llama Isabella, Isabella Navarro. La familia que la adoptó no sabía nada de esto. Ellos son víctimas también. Pagaron $30,000 por una adopción que creyeron legal. Tomé los papeles con manos que ya no sentía como mías. Había una dirección, un teléfono, una foto de una niña de 8 años, con mi nariz, con mis ojos, con mi sonrisa. Era como verme a mí misma de niña. Isabella, susurré su nombre por primera vez. Mi hija, mi verdadera hija. ¿Cómo supo todo esto? Le pregunté a la doctora. Ella se quitó los lentes y se limpió las lágrimas. Hace 3 meses, una enfermera que trabajó esa noche, que presenció todo y guardó silencio por años por miedo a perder su trabajo, fue diagnosticada con cáncer terminal. En su lecho de muerte, confesó todo. Me dejó una carta con todos los detalles. Yo he estado investigando desde entonces, verificando cada dato, cada documento. Iba a contactar a las autoridades esta semana, pero usted llegó primero. Salí de esa oficina con los papeles apretados contra mi pecho como si fueran lo único real en un mundo que se había vuelto de pesadilla. Tenía que confrontar a Beatriz. Tenía que enfrentar a esa mujer que destruyó vidas, que jugó con bebés como si fueran piezas de ajedrez, que estuvo dispuesta a dejar morir a un niño inocente por dinero. Tomé un taxi hacia su casa en el norte de Bogotá. Durante el trayecto, llamé a Gabriel. Necesito que vengas a casa de tu madre ahora. Es urgente. Es sobre Lucas. Su voz se escuchó preocupada. ¿Está bien? ¿Pasó algo en el hospital? Solo ven. Gabriel. Ya, colgué. Llegué a la casa de Beatriz antes que Gabriel. Era una casa grande, elegante, en un barrio exclusivo. Siempre me pregunté cómo una viuda de clase media podía mantener ese nivel de vida. Ahora lo sabía. Toqué el timbre con furia. Ella abrió la puerta sonriendo, como siempre. Martina, qué sorpresa. Pasa, hijita. ¿Quieres un café? Su dulzura me dio náuseas. Entré empujándola. Necesitamos hablar, Beatriz, sobre Lucas, sobre lo que hiciste hace 8 años en el Hospital San Ignacio. Vi cómo su rostro cambiaba, la máscara se caía, ya no era la suegra amorosa, sus ojos se volvieron fríos, calculadores. No sé de qué hablas, Martina. Estás alterada por el tratamiento de Lucas, es comprensible. Basta, grité, saqué los papeles, los exámenes de ADN, todo. Sé que Lucas no es mi hijo biológico, sé que es hijo de Elena Romero, sé que ella heredó $50 millones, sé que tú cambiaste a los bebés, sé que mi hija está viva y la vendiste a una familia en Medellín. Sé todo. Beatriz se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno. Luego, para mi horror, comenzó a reír. Una risa fría, sin humor. Veo que finalmente lo descubriste. Me preguntaba cuánto tiempo tomaría. Eres más inteligente de lo que pensé, Martina.
Se sentó en su sofá de cuero, cruzó las piernas, completamente calmada. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres demasiado emocional. Todo este drama por 2 bebés. Al final del día, criaste a un niño sano por 8 años. ¿No deberías estar agradecida? No podía creer la frialdad con la que hablaba. ¿Agradecida? Ibas a dejarlo morir. El cáncer era falso. Durante 2 años lo envenenaste lentamente. Beatriz suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a una niña tonta. El doctor Héctor Salazar me debía favores. Muchos favores. Falsificar un diagnóstico era lo mínimo que podía hacer por mí. Y sí, las dosis eran reales, suficientes para causar síntomas convincentes, pero calculadas para no matarlo. Todavía necesitaba que llegara a los 10 años, la edad en que legalmente podría reclamar la herencia presentando las pruebas de ADN que tengo guardadas desde su nacimiento, sangre del cordón umbilical de Elena, guardada en un banco privado, pero el seguro de vida, dije, recordando algo que había descubierto días atrás. Beatriz sonrió con orgullo. Ciro, mis pequeñas pólizas de seguro, una en Medellín, una en Cali, una en Barranquilla, todas sumaban 8 millones de pesos si Lucas moría por el cáncer. No estaba segura si el plan de la herencia funcionaría, así que tenía plan barrio, CID. Soy una mujer previsora. La forma en que hablaba de la muerte de Lucas como si fuera una inversión financiera me hizo comprender que estaba frente a un monstruo. Gabriel llegó en ese momento. Entró corriendo. ¿Qué está pasando? Martina, ¿por qué estás? Se detuvo al ver mi cara, la cara de su madre, los papeles en la mesa. Siéntate, Gabriel. Dije con una voz que no reconocí como mía. Hay algo que tu madre tiene que contarte sobre tu hijo, o mejor dicho, sobre el hijo que criamos sin saber que no era nuestro. Gabriel se quedó pálido. ¿De qué hablas? Durante la siguiente hora, le conté todo, cada detalle horrible, cada mentira, cada manipulación. Vi cómo mi esposo se desmoronaba frente a mí, pero lo que vino después fue peor. Cuando terminé, Gabriel no dijo nada por 1 minuto completo, luego miró a su madre y preguntó con voz temblorosa, ¿todo esto es verdad? Esperé que Beatriz negara, que inventara algo, pero para mi horror, ella asintió tranquilamente. Sí, hijo, todo es verdad. Gabriel cerró los ojos, y entonces dijo algo que me heló la sangre. Lo sé. Yo supe desde hace 1 año. El mundo se detuvo por tercera vez ese día. ¿Qué dijiste? Mi voz era apenas un susurro. Gabriel no podía mirarme a los ojos. Hace 1 año, cuando Lucas necesitó aquella transfusión de emergencia por la quimioterapia, yo vi los resultados del tipo de sangre. Sabía que era imposible. Hice un test de ADN en secreto. Descubrí que Lucas no era mi hijo biológico. Confronté a mi madre. Ella me contó todo. Me mostró las pruebas de que Lucas era nieto de Ricardo Romero. Me mostró los 50 millones de dólares que podríamos reclamar si jugábamos bien nuestras cartas. No podía respirar. No podía pensar. ¿Y no me dijiste? Durante 1 año entero me viste sufrir con el cáncer de Lucas y no me dijiste la verdad. Gabriel finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Algo oscuro. Martina, son 50 millones de dólares. 50 millones. Podríamos tener una vida que nunca soñamos. Lucas iba a mejorar milagrosamente después de obtener la herencia. Todo iba a estar bien. Bien, grité. Torturaste a un niño inocente por dinero. Los dos. Y mi hija. Mi verdadera hija está viva y ustedes lo sabían. Gabriel bajó la mirada. Sobre eso, yo no sabía que tu hija había sobrevivido. Eso lo juro. Mi madre me dijo que había muerto al nacer. Beatriz interrumpió con frialdad. No necesitaba que supieras todo, Gabriel. Mientras menos información tuvieras, mejor. Y Martina, sobre tu hija, ella está mejor donde está. Los Navarros son una buena familia. Tienen dinero. Ella tiene buena educación. ¿Para qué arruinar su vida ahora diciéndole que fue adoptada ilegalmente? Me acerqué a Beatriz con una calma que me asustó a mí misma. Voy a destruirte.
Voy a ir a la policía, voy a los medios, voy a asegurarme de que pases el resto de tu miserable vida en prisión. Beatriz se rió. ¿Con qué pruebas? Querida, los registros del hospital fueron alterados hace 8 años. El doctor Salazar ha desaparecido del país, probablemente en alguna playa de Panamá con el dinero que le pagué. Los Navarro tienen papeles de adopción que parecen legales. Y Gabriel, mi propio hijo, nunca testificará contra mí. ¿Verdad? Hijo, Gabriel estaba destrozado, atrapado entre su madre y su esposa. Yo no sé, esto se salió de control. Beatriz continuó. Además, piénsalo racionalmente, Martina, si vas a la policía, Lucas será quitado de tu custodia legalmente porque no eres su madre biológica. Irá a un orfanato mientras se resuelve el caso de la herencia, lo cual tomará años. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que ese niño que criaste por 8 años sea arrancado de tu vida? ¿O prefieres quedarte callada, reclamar la herencia juntos, y todos ganamos? Fue en ese momento cuando escuché un sonido que me congeló. Pequeños pasos en las escaleras. Me volteé y ahí estaba Lucas, mi Lucas, en pijama, con los ojos hinchados de llorar. Mamá, escuché todo. ¿No soy tu hijo? Su voz quebrada me rompió en 1000 pedazos. Corrí hacia él. Lo abracé con todas mis fuerzas. Eres mi hijo, siempre serás mi hijo. No importa que diga ningún papel o ningún examen de sangre. Te he criado. Te he amado cada segundo de tu vida. Eres mi hijo. Lucas se aferró a mí llorando. El cáncer no era real. Todo fue mentira. La abuela me hizo eso. Asentí entre lágrimas. Sí, mi amor, pero ya se acabó. Ya no vas a tener que hacer más tratamientos. Estás sano. Siempre estuviste sano. Lucas miró a su abuela con una mezcla de confusión y miedo. ¿Por qué? Abuela, ¿por qué me hacías doler? Beatriz, increíblemente, mantuvo su frialdad. Algún día lo entenderás. Lucas, era por tu bien, por el bien de todos. En ese momento supe que no podía dejar que esta mujer quedara impune, no por mí, sino por Lucas, por Isabella, mi hija que no conocía, por todos los niños que podrían ser víctimas de personas como ella. Saqué mi celular. Beatriz se dio cuenta demasiado tarde. Durante toda la conversación, yo había estado grabando. Cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpa. Acabas de confesar todo, Beatriz. Y Gabriel, tú también. Esto va directo a la fiscalía. Beatriz se puso de pie de un salto. Intentó quitarme el teléfono, pero yo ya había enviado el audio a 3 contactos diferentes, un abogado amigo, mi hermana, y la doctora Ruiz del Hospital San Ignacio. Gabriel intentó detenerme. Martina, piensa en lo que estás haciendo. Esto nos destruirá a todos. Yo iré a prisión. Lucas se quedará sin padre. Lo miré con una mezcla de dolor y asco. Debiste pensar en eso antes de traicionar a tu familia por dinero, antes de ser cómplice de torturar a un niño. Ya no te conozco, Gabriel. No sé quién eres. Salí de esa casa con Lucas de la mano. Nunca más volví. Esa misma noche, desde un hotel, llamé a la policía. Presenté la denuncia formal con todas las pruebas, los exámenes de ADN, las grabaciones, los documentos del Hospital San Ignacio, los registros de seguros, todo. Al día siguiente, Beatriz Mendoza fue arrestada en su casa. Los cargos: falsificación de documentos, tráfico de menores, intento de homicidio, fraude. Gabriel fue arrestado como cómplice por encubrimiento. El doctor Héctor Salazar fue declarado prófugo internacional. Pero mi batalla más difícil aún no comenzaba. Tenía que encontrar a mi hija, tenía que llegar a Isabella. Con la ayuda de la doctora Ruiz y un equipo de abogados que tomaron mi caso pro bono debido a la notoriedad mediática que tomó, localizamos a la familia Navarro en Medellín. Eran, tal como había dicho la doctora, una pareja de clase media alta que genuinamente creían haber adoptado legalmente una bebé huérfana. Cuando los contactamos y les explicamos la situación, quedaron devastados.
El primer encuentro con Isabella fue el día más aterrador y más hermoso de mi vida. Fue en una oficina del ICBS, con psicólogos presentes, con los Navarro ahí, con abogados de ambos lados. Isabella entró tomada de la mano de su madre adoptiva, Carolina Navarro. Era pequeña para sus 8 años, delgada, con el cabello negro recogido en coletas. Tenía mis ojos, mis mismos ojos verdes que heredé de mi abuela. Cuando me vio, se detuvo. Nos quedamos mirándonos en silencio por lo que pareció una eternidad. ¿Tú eres mi mamá biológica?, preguntó con voz tímida. Asentí, con lágrimas cayendo sin control. Sí, pero Carolina es tu mamá también. Ella te crió, te amó. Nada de esto es tu culpa, Isabella. Nada. Isabella se acercó lentamente. Me estudió con esos ojos tan parecidos a los míos. ¿Por qué me dejaste? Su pregunta me destrozó. No te dejé, mi amor. Me mintieron. Me dijeron que no habías sobrevivido. Yo te hubiera criado. Te hubiera amado cada día de tu vida. Te busqué en cuanto supe la verdad. Los meses siguientes fueron los más complicados de mi vida. Los psicólogos recomendaron un proceso gradual. Isabella no podía ser arrancada de la única familia que conocía, de Carolina y Andrés Navarro, quienes a pesar del dolor aceptaron que Isabella tenía derecho a conocer su verdad. Comenzamos con visitas supervisadas, una vez por semana, luego 2, luego fines de semana alternos. Isabella era cautelosa conmigo al principio, lo cual era completamente comprensible, pero había algo en nuestra conexión que era innegable. Ella decía que cuando me miraba sentía algo familiar, algo que no podía explicar. Y Lucas, pobre Lucas, tuvo que procesar que la abuela que adoraba había intentado matarlo, que su padre era cómplice, que la madre que conocía no era su madre biológica, y que ahora tenía una hermana. Los psicólogos decían que era demasiado para un niño de 8 años, pero Lucas era más fuerte de lo que todos pensaban. Cuando finalmente conoció a Isabella, en una de esas visitas supervisadas, se acercó a ella y le dijo: «Hola, soy tu hermano. Bueno, no de sangre, pero sí de corazón, y nuestra mamá nos ama a los dos». Isabella sonrió por primera vez desde que todo esto comenzó. El caso judicial fue un circo mediático. La abuela que fingió cáncer para robar herencia fue titular nacional durante meses. Beatriz Mendoza fue sentenciada a 25 años de prisión por múltiples cargos. Gabriel recibió 8 años como cómplice. El doctor Salazar fue capturado en Panamá y extraditado. Recibió 20 años. Yo pedí el divorcio inmediatamente. No podía perdonar esa traición. Gabriel intentó comunicarse desde la cárcel múltiples veces. Nunca respondí sus cartas. La herencia de los Romero se convirtió en un laberinto legal. Las pruebas de ADN confirmaron que Lucas era nieto biológico de Ricardo Romero, pero yo, como su madre de crianza, no tenía interés en ese dinero manchado de sangre y mentiras. Los abogados me explicaron que Lucas, al cumplir 18 años, podría decidir si reclamaba su herencia. Por ahora, todo quedaba en fideicomiso. Yo solo quería mantener a mi familia lejos de esa maldición. Los Navarro, Carolina y Andrés, resultaron ser personas increíbles. En lugar de pelear por Isabella en tribunales, propusieron algo revolucionario: copaternidad. Ambas familias criaríamos juntos a Isabella. Ella tendría 2 casas, 2 familias que la amaban. No era una situación ideal. No era lo que ninguno hubiera elegido, pero era lo mejor para Isabella. Y sorprendentemente, funcionó. Carolina y yo nos volvimos amigas, unidas por el amor a la misma niña extraordinaria. Isabella y Lucas desarrollaron un vínculo hermoso. Eran como 2 piezas de un rompecabezas que no sabían que faltaban. Se parecían en formas que no tenían que ver con la sangre, en sus risas, en su forma de inclinar la cabeza cuando pensaban, en su amor por los animales. Era como si el universo hubiera conspirado para juntarlos a pesar de todo. Hoy, 2 años después de aquella transfusión de sangre que cambió todo, estoy sentada en mi jardín viendo a Lucas e Isabella jugar con el perro que adoptamos hace 6 meses.
Lucas cumplió 10 años el mes pasado. Está completamente sano. Nunca tuvo cáncer. Su cabello creció de nuevo, más brillante que antes. Isabella cumplirá 10 en 2 meses. Ella decidió quedarse oficialmente con los Navarro, pero pasa todos los fines de semana conmigo, me dice mamá Martina, y eso me llena el corazón de una forma que no puedo explicar. Aún voy a terapia, los 3 vamos. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero aprendes a vivir con las cicatrices. Lucas tiene pesadillas a veces, sobre las sesiones de quimioterapia, sobre los vómitos, sobre el miedo que sentía. Yo le digo que todo pasó, que está a salvo, pero a veces lo veo mirar a otros niños en el parque y sé que se pregunta cuántos años de su infancia le robaron. Isabella tiene preguntas diferentes. Ella pregunta sobre su madre biológica, Elena Romero. Quiere saber cómo era, qué le gustaba, si se parecen. He investigado todo lo que pude sobre Elena. Era arquitecta, amaba la música clásica, pintaba en sus tiempos libres. Le muestro fotos que conseguí de los archivos familiares de los Romero. Isabella llora cuando ve a Elena embarazada en una de las fotos. Se ve feliz. Dice, lo estaba. Le respondo, estaba esperándote a ti. Te amaba antes de conocerte, pero hay algo que nadie sabe todavía, algo que descubrí hace 3 semanas y que me tiene sin dormir. Estaba revisando viejos documentos del caso, papeles que los abogados me habían dado, cuando encontré algo extraño, un registro financiero de Beatriz que no encajaba, transferencias bancarias enormes, no solo después del intercambio de bebés, sino desde antes. Desde 2 años antes de que Lucas naciera, millones de pesos entrando a su cuenta desde una empresa offshore en Panamá. Contraté a un investigador privado, Roberto Márquez, un ex detective de la policía que había seguido el caso por los medios. Él aceptó ayudarme discretamente. Lo que encontró me heló la sangre. Las transferencias venían de una cuenta que pertenecía a Ricardo Romero, el padre de Elena, el multimillonario. Pero Ricardo había muerto 3 años antes de que Lucas naciera. ¿Quién estaba haciendo esas transferencias en su nombre? Roberto cavó más profundo. Ricardo Romero había tenido un socio de negocios de toda la vida, Mauricio Delgado, que manejaba todas sus inversiones y cuentas después de su muerte. Mauricio era el albacea del testamento, el que controlaba la fortuna hasta que Elena cumpliera 30 años o tuviera un heredero. Cuando Elena murió, Mauricio quedó como administrador único de todo hasta que apareciera un heredero legítimo. Roberto encontró algo más. Mauricio y Beatriz eran primos cercanos que crecieron juntos en Cali. Esto no era una coincidencia, esto era una conspiración que venía gestándose desde antes de que Lucas naciera. Beatriz no actuó sola. Mauricio le pagó durante años para que encontrara la forma de obtener control sobre el heredero de Elena. Cuando Elena quedó embarazada, fue Mauricio quien le sugirió que se hiciera los controles en el Hospital San Ignacio, donde su prima de confianza trabajaba como voluntaria. Todo fue orquestado. Ayer confronté a Roberto con mi teoría más oscura, la que me mantiene despierta cada noche, y si la muerte de Elena no fue accidental. Roberto me miró con esos ojos de detective que han visto demasiado. Ya lo pensé, Martina, ya lo investigué. Sacó una carpeta roja. Adentro había un reporte forense alternativo, uno que nunca fue incluido en los archivos oficiales. Un médico forense que trabajó esa noche, el doctor Emilio Vargas, había escrito notas personales donde expresaba dudas sobre la causa de muerte de Elena. La hemorragia había sido demasiado masiva, demasiado súbita, no coincidía con el tipo de complicaciones que ella había tenido durante el parto. Pero el doctor Vargas nunca presentó un reporte oficial. 2 semanas después de la muerte de Elena, el doctor Vargas renunció al hospital y se mudó a España. Roberto lo encontró. Ahora vive en Barcelona y está dispuesto a hablar. Tomé el teléfono temblando. Llamé al doctor Vargas en Barcelona. Su voz era la de un hombre que ha cargado un secreto pesado por años. Señora Martínez, comenzó el doctor Vargas con voz cansada,
He esperado esta llamada durante 8 años. Esa noche, cuando atendí el cuerpo de Elena Romero, encontré algo que nunca debí haber ignorado. Marcas de inyección en su brazo, frescas, que no estaban en el expediente médico. Tomé muestras de sangre por mi cuenta, sin decirle a nadie. Las analicé en un laboratorio privado. Elena tenía altos niveles de oxitocina sintética en su sistema, dosis masivas, suficientes para causar contracciones violentas y ruptura de tejidos. Alguien le inyectó eso deliberadamente para provocar una hemorragia catastrófica. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Quién? ¿Quién le inyectó eso? El doctor respiró profundo. Yo estaba saliendo de la sala cuando vi a la voluntaria, Beatriz Mendoza, saliendo del cuarto de Elena minutos antes de que comenzara la hemorragia. Llevaba guantes quirúrgicos puestos. No pensé nada en ese momento. Las voluntarias a veces ayudaban a las enfermeras, pero después, cuando encontré las marcas de inyección, cuando vi los niveles de oxitocina, supe que algo andaba mal. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué? Mi voz era un grito desesperado. El doctor Vargas sonaba destrozado. Lo intenté. Fui con la directora del hospital, pero ella me dijo que no había pruebas suficientes, que arruinaría la reputación del hospital, que Beatriz Mendoza era una voluntaria respetada con años de servicio. Me ofrecieron dinero para quedarme callado, mucho dinero, y una posición en un hospital en España. Yo tenía deudas, señora Martínez. Mi hija estaba enferma, necesitaba tratamientos costosos. Tomé el dinero, me fui a España, y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Colgué el teléfono con las manos temblando. Beatriz no solo había cambiado bebés, había asesinado a Elena Romero para quedarse con su hijo, y Mauricio Delgado había financiado todo. Esto era mucho más grande de lo que pensaba. Tenía que ir a la fiscalía inmediatamente, pero cuando salí de mi casa con todos los documentos, vi algo que me paralizó, un auto negro con vidrios polarizados estacionado frente a mi casa. Llevaba ahí todo el día. Roberto me llamó en ese momento. Martina, no vayas a la fiscalía hoy. Mauricio Delgado acaba de volver a Colombia. Llegó esta mañana en un vuelo privado desde Panamá, y contrató a los mejores abogados del país. Sabe que estás investigando. Alguien le avisó. Mi sangre se congeló. ¿Quién? ¿Quién le avisó? Roberto hizo una pausa. Martina, hay algo más que debes saber. Revisé las llamadas telefónicas de Mauricio desde que llegó. Hizo una llamada de 47 minutos a la prisión donde está Gabriel. No podía ser. ¿Gabriel está trabajando con Mauricio? Roberto confirmó mis peores miedos. Martina, tu ex esposo nunca dejó de buscar esa herencia. Desde la cárcel, ha estado en contacto con Mauricio. Le está pasando información sobre tus investigaciones. Gabriel tiene acceso a tus abogados, a los documentos del caso. Mauricio sabe cada movimiento que haces. Me sentí traicionada por millonésima vez. Gabriel no había aprendido nada. Incluso desde la cárcel, seguía eligiendo el dinero sobre todo lo demás. Sobre Lucas, sobre mí, sobre cualquier decencia humana que alguna vez tuvo. Esa noche, tomé una decisión. No podía ir a la fiscalía tradicional porque había demasiada corrupción, demasiadas formas de que Mauricio bloqueara las investigaciones con su dinero e influencia. Tenía que hacer esto público. Tenía que usar los medios. Contacté a Daniela Ríos, una periodista de investigación que había cubierto el caso original, y había sido una de las pocas que realmente se preocupó por encontrar la verdad. Le conté todo: el asesinato de Elena, las inyecciones de oxitocina, Mauricio Delgado, las transferencias bancarias, Gabriel pasando información, todo. Daniela escuchó en silencio, tomando notas frenéticamente. Cuando terminé, ella dijo algo que nunca esperé: Martina, yo también he estado investigando por mi cuenta, y encontré algo más.
Algo sobre Isabella. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con Isabella? Daniela sacó su laptop y me mostró documentos. Isabella no es la única. En los últimos 15 años, hubo otros 5 casos de bebés intercambiados en hospitales de Bogotá, Medellín y Cali, todos en hospitales donde Beatriz trabajó como voluntaria, todos involucrando familias ricas. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que Beatriz hizo esto 5 veces más? Daniela asintió gravemente. Y Mauricio Delgado está conectado a todos los casos. Él era el administrador de herencias para 3 de las 5 familias. Esto es una red de tráfico de bebés y robo de herencias que ha estado operando durante más de una década. Isabella, Lucas, son solo la punta del iceberg. Hay otros 5 niños por ahí, criados por familias equivocadas, con sus verdaderas identidades robadas. Sentí náuseas. ¿Cuántas familias habían sido destruidas? ¿Cuántos bebés habían sido arrancados de sus madres biológicas? ¿Cuántas madres habían llorado bebés que creían muertos pero que estaban vivos? Daniela continuó, he estado contactando en secreto a algunas de las familias afectadas. Una de ellas, la familia Torres de Medellín, también descubrió la verdad hace 2 años, pero cuando intentaron ir a la policía, su hija de 12 años desapareció por 3 días. Reapareció traumatizada, no recuerda nada. Ellos recibieron una llamada anónima diciéndoles que si seguían investigando, la próxima vez no recuperarían a su hija. El terror se apoderó de mí. Lucas e Isabella estaban en peligro. Daniela, necesito protección policial. Necesito sacar a mis hijos del país. Necesito. Ella me interrumpió. Martina, escúchame, la protección policial no va a funcionar. Mauricio tiene contactos en todas partes. Pero tengo un plan. Vamos a exponer todo al mismo tiempo, en un programa de televisión nacional en vivo, con todos los documentos, todas las pruebas, todas las familias afectadas presentes. Una vez que esté en el aire, será imposible silenciarnos. Tengo un contacto en el noticiero más visto del país. Están dispuestos a darnos 1 hora completa en horario prime time este viernes. Faltaban 3 días. 3 días para mantener a mis hijos a salvo. 3 días antes de que el infierno se desatara. Carolina Navarro me ayudó. Llevamos a Isabella y Lucas a una finca rural a 2 horas de Bogotá, propiedad de su familia. Nadie sabía de ese lugar excepto nosotras. Contraté seguridad privada, 2 guardias armados que vigilaban 24/7 partes. Los niños pensaban que era unas mini vacaciones. El jueves por la noche, un día antes de la emisión del programa, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con manos temblorosas. Era una voz de hombre, distorsionada electrónicamente. Señora Martínez, qué valiente es usted. Oh, qué tonta. Cancelé el programa de mañana o sus hijos tendrán un accidente muy desafortunado. Colgué inmediatamente y llamé a Roberto. Mauricio sabe del programa. Me amenazó. Roberto ya estaba en camino a la finca. Ya lo sé. Daniela también recibió amenazas. Pero el programa sigue en pie. La cadena de televisión tiene seguridad máxima. Vamos a hacer esto. Esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. A las 3 de la mañana, los perros de la finca comenzaron a ladrar frenéticamente. Los guardias corrieron hacia el perímetro. Yo tomé a Lucas e Isabella. Los metí en el closet del cuarto. No salgan. No importa que escuchen. Les susurré. Lucas me agarró la mano. Mamá. Tengo miedo. Yo también. Mi amor. Pero vamos a estar bien. Escuché disparos. 2, 3 disparos. Gritos. Luego silencio. El silencio era peor que los disparos. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Alguien estaba bloqueando las comunicaciones. Escuché pasos subiendo las escaleras. Pesados. Múltiples personas. La puerta del cuarto se abrió. Contuve la respiración. Señora Martínez, somos policía judicial. Por favor salga. Está a salvo. No me moví. ¿Cómo sabía que realmente eran policías? Martina,
Soy el capitán Julio Méndez. Roberto Márquez me envió. Mauricio Delgado intentó enviar sicarios, pero los interceptamos a tiempo. Tus guardias están heridos pero vivos. Necesito que salgas ahora. Tenemos que moverte a un lugar seguro. Abrí el closet lentamente. Vi uniformes, chalecos antibalas, credenciales oficiales. Era realmente la policía. Carolina llegó corriendo al cuarto, llorando. ¿Están bien? ¿Los niños están bien? Sacamos a Lucas e Isabella del closet. Estaban aterrorizados pero ilesos. El capitán Méndez nos explicó mientras nos escoltaba a vehículos blindados. Arrestamos a 3 hombres armados a 500 metros de la finca. Uno de ellos ya habló. Mauricio Delgado los contrató para secuestrar a los niños. Tenemos suficiente para arrestarlo. Llegamos a una casa de seguridad de la policía en las afueras de Bogotá. Era viernes, día del programa. Daniela llegó al mediodía con el equipo de televisión. Martina, ¿estás lista? El programa es en 6 horas. Asentí, aunque lista era la última cosa que me sentía. Las otras familias afectadas comenzaron a llegar. Los Torres de Medellín con su hija de 12 años. Los García de Cali con su hijo de 10. Los Ramírez de Barranquilla con gemelos de 9 años. Todos habían sido víctimas del mismo monstruoso esquema. Todos habían vivido años de mentiras. Vernos juntos. Ver a todos esos niños que debieron haber estado con otras familias. Fue surrealista y desgarrador. A las 7 p.m., estábamos en vivo en Televisión Nacional. 15 millones de personas viendo. Daniela comenzó el programa con las palabras que cambiarían todo. Buenas noches, Colombia. Esta noche vamos a exponer la red de tráfico de bebés y robo de herencias más grande en la historia del país. Lo que están a punto de ver involucrará hospitales prestigiosos, figuras públicas respetadas y fortunas de cientos de millones de dólares. Los testimonios que escucharán son de madres y padres que descubrieron que los hijos que criaron no eran biológicamente suyos, y de madres que lloraron bebés que creyeron muertos pero que están vivos. Durante la siguiente hora, cada familia contó su historia. Yo hablé sobre Lucas, sobre Isabella, sobre Elena asesinada, sobre Beatriz, sobre Gabriel, sobre Mauricio Delgado. Mostramos documentos, exámenes de ADN, transferencias bancarias, grabaciones. El doctor Vargas apareció vía videoconferencia desde Barcelona y confesó todo sobre la muerte de Elena. Fue devastador, fue visceral, fue imposible de ignorar. Los teléfonos del canal explotaron, redes sociales colapsaron con millones de comentarios. El país entero estaba paralizado viendo, pero entonces, a mitad del programa, algo inesperado sucedió. Una mujer mayor, de unos 65 años, llamó en vivo al programa. Su voz temblaba. Mi nombre es Rosa Delgado. Soy la madre de Mauricio Delgado. Y tengo que confesar algo que me ha atormentado durante 20 años. Daniela la puso en altavoz. Todo el estudio quedó en silencio. Rosa continuó llorando. Mi hijo Mauricio tuvo una hija hace 20 años con una mujer llamada Sofía. Sofía murió en el parto. La bebé sobrevivió pero tenía síndrome de Down severo y múltiples problemas de salud. Mauricio no quería una hija imperfecta. Me dijo que iba a entregarla en adopción. Pero ahora, después de escuchar todo esto, creo que él inició todo este esquema para encontrar una bebé perfecta que reemplazara a su hija. El mundo se detuvo. Mauricio comenzó a trabajar con Beatriz poco después. Le pagó para que encontrara bebés sanos de familias pudientes que pudiera intercambiar. Él quería una heredera perfecta, no una hija enferma. Y cuando se dio cuenta de cuánto dinero podía ganar controlando herencias a través de estos intercambios, se volvió una adicción. Daniela preguntó lo que todos estábamos pensando. Rosa, ¿qué pasó con la hija real de Mauricio? ¿La bebé con síndrome de Down? Rosa sollozó. Ella está viva. Vive en una institución para personas con discapacidades en las afueras de Medellín. Mauricio paga por su cuidado pero nunca la ha visitado, ni una sola vez en 20 años. Ella no sabe que tiene un padre. Se llama Camila. En ese momento,
Durante el programa en vivo, la policía irrumpió en el estudio. El capitán Méndez entró con esposas en mano. Acabamos de arrestar a Mauricio Delgado en el aeropuerto El Dorado. Intentaba abordar un vuelo privado a Panamá con $8 millones en efectivo. El país entero lo vio suceder en tiempo real. Justicia en vivo. Pero la historia no terminó ahí. Nunca termina ahí. Después del programa, recibí una llamada de la prisión donde estaba Gabriel. Él había visto el programa. Quería hablar conmigo urgentemente. Fui. No sé por qué. Quizás necesitaba un cierre. Cuando llegué, Gabriel se veía destruido. Había envejecido 10 años en los 2 que llevaba preso. Se sentó frente a mí con lágrimas en los ojos. Martina, vi el programa, vi todo, y necesito que sepas algo. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando mi madre me contó sobre el intercambio, yo estaba desesperado. Teníamos deudas enormes. Estábamos por perder la casa. Ella me dijo que era nuestra única salida, pero nunca supe sobre el asesinato de Elena. Nunca supe que había más familias. Nunca supe que mi madre era un monstruo. Y cuando empecé a trabajar con Mauricio desde aquí, pensé que solo estaba protegiendo la herencia de Lucas. No sabía que él intentaría secuestrar a nuestros hijos. Tienes que creerme. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez amé. No sé si te creo, Gabriel, pero ya no importa. El daño está hecho. Gabriel se inclinó hacia adelante. Hay algo más que debes saber. Algo que mi madre me dijo antes de ser arrestada. Sobre tu hija. Sobre Isabella. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sobre Isabella? Gabriel tomó aire. Mi madre dijo que cuando Isabella nació, cuando vio que tenía problemas cardíacos, ella no la llevó directamente a los Navarro. Primero la llevó a una clínica privada en las montañas. Pagó para que le hicieran una cirugía cardíaca experimental. Isabella estuvo a punto de morir 3 veces durante esa cirugía, pero sobrevivió. Mi madre dijo que si Isabella moría en la cirugía, nadie sabría nunca que existió. Pero si sobrevivía, podría venderla por más dinero porque estaría sana. Tu hija sobrevivió contra todas las probabilidades. Martina, es una luchadora, como tú. No sabía si sentir agradecimiento porque Isabella estaba viva o horror por lo que había soportado siendo una bebé recién nacida. ¿Dónde está esa clínica? Gabriel me dio la dirección. Era en un pueblo a 3 horas de Bogotá. Fui ahí al día siguiente con Roberto. La clínica era ahora una casa abandonada, pero encontramos registros viejos en el sótano, registros de la cirugía de Isabella, fotos de una bebé minúscula con tubos y cables. Mi bebé, mi hija había luchado por su vida cuando apenas tenía días de nacida, y yo ni siquiera sabía que existía. Encontré algo más en esos registros, otros nombres, otros bebés que habían pasado por esa clínica. Algunos habían muerto. Había certificados de defunción falsos. Había registros de pagos enormes. Esta clínica era donde Beatriz preparaba a los bebés antes de venderlos. Los que sobrevivían las cirugías eran vendidos. Los que morían simplemente desaparecían de todos los registros. Era un infierno. Llevé toda esta información a la fiscalía. Abrieron 23 casos nuevos basados en lo que encontramos. 23 familias más que habían sido afectadas. 23 bebés cuyo destino había sido decidido por una mujer que no tenía alma. El juicio de Beatriz se reabrió. Nuevos cargos: homicidio múltiple, tráfico de menores en grado agravado, asociación ilícita. La sentencia pasó de 25 años a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Cuando le leyeron la sentencia, ella me miró directamente a los ojos desde el estrado. No había arrepentimiento, no había culpa, solo frialdad. Todo fue por dinero. Martina, gritó mientras se la llevaban, y lo volvería a hacer. El dinero es lo único que importa en este mundo. Algún día lo entenderás. Pasaron 6 meses más. Lucas e Isabella ahora tienen 10 años. Siguen en terapia. Probablemente lo estarán por años. Pero están sanando. Lucas me preguntó hace poco si algún día querría conocer a su familia biológica.
los parientes de Elena Romero. No sé, mamá, a veces pienso en ellos, en si tengo abuelos, tíos, primos que no conozco. Le dije que cuando estuviera listo, buscaríamos juntos. No hay prisa. Isabella decidió quedarse legalmente con los Navarro, pero cambió su apellido para incluir el mío también. Ahora es Isabella Navarro Martínez. Dice que tiene 2 mamás y eso la hace el doble de afortunada que otros niños. Carolina y yo lloramos juntas cuando nos dijo eso. La herencia de los Romero finalmente fue asignada a Lucas en un fideicomiso que no podrá tocar hasta los 25 años. 50 millones de dólares esperándolo. Le dije que cuando tenga esa edad, puede decidir qué hacer con ese dinero, puede quedárselo, puede donarlo, puede hacer lo que su corazón le diga. Yo nunca tocaré un peso de eso. Está manchado de demasiada sangre, demasiadas mentiras, demasiado dolor. Pero hay algo que no he contado a nadie todavía, algo que descubrí hace una semana y que me tiene en shock. Estaba organizando las cosas de Lucas cuando encontré un diario viejo que yo llevaba durante mi embarazo. Lo abrí con nostalgia, leyendo las entradas sobre mis esperanzas y sueños para mi bebé. Llegué a la última entrada, la que escribí el día antes de dar a luz. Decía: mañana conoceré a mi bebé. El doctor dice que probablemente sea una niña. Estoy tan emocionada. Ya le escogí nombre, Isabella Sofía, por mi abuela Isabella y mi mejor amiga Sofía que falleció el año pasado. Mi pequeña Isabella, no puedo esperar para tenerte en mis brazos. Me quedé congelada. Yo iba a llamar a mi hija Isabella, y ahora, 10 años después de todo lo que pasó, mi hija biológica se llama Isabella. Los Navarro la llamaron Isabella sin saber que ese era el nombre que yo había elegido. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Algo más? Carolina me contó que cuando adoptaron a la bebé, había una nota anónima con ella que decía su nombre debe ser Isabella. Beatriz había puesto esa nota, de alguna forma retorcida, incluso en medio de su monstruosidad. Había respetado mi deseo de que mi hija se llamara Isabella. No sé qué pensar de eso. No sé si hace que Beatriz sea menos monstruosa o más perturbada, pero hay algo hermoso en el hecho de que mi hija, sin importar todos los años perdidos, todas las mentiras, todas las tragedias, terminó con el nombre que yo soñé para ella, como si el universo de alguna forma hubiera insistido en que al menos eso fuera correcto. Hoy es el aniversario número 2 de aquella transfusión de sangre que lo cambió todo. Lucas está en el jardín jugando fútbol. Isabella está practicando piano dentro de la casa, sus pequeños dedos volando sobre las teclas. Suena a Beethoven, su compositor favorito. Elena también amaba a Beethoven. Es como si algo de su madre biológica viviera en ella. Yo estoy aquí, en mi cocina, tomando café, escribiendo todo esto porque mi terapeuta dice que necesito procesar, necesito sanar, necesito encontrar una forma de vivir con todo lo que sé ahora. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera descubierto la verdad, si Lucas nunca hubiera necesitado esa transfusión, si yo hubiera seguido viviendo en la ignorancia, criando al hijo de otra mujer, sin saber que mi propia hija estaba viva. ¿Hubiera sido más feliz? No lo sé. Pero sé que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. El teléfono suena. Es un número desconocido. Mi corazón late más rápido. Siempre lo hace ahora cuando veo números desconocidos. Contesto con cautela. Señora Martínez, es una voz de mujer joven, nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Hay una pausa larga. Mi nombre es Camila Delgado. Soy la hija de Mauricio Delgado. Vi su historia en las noticias. Y necesito hablar con usted. ¿Por qué mi padre? Mi padre me visitó en la institución por primera vez en mi vida la semana pasada, y me dijo algo sobre usted, sobre sus hijos. Algo que necesita saber antes de su juicio el próximo mes. Mi sangre se congela. ¿Qué te dijo? Camila, ella respira profundo. Me dijo que todo esto fue más grande de lo que nadie sabe, que hay un último secreto, un secreto sobre el Hospital San Ignacio,
sobre la noche en que nacieron Lucas e Isabella. Me dijo que no fueron 2 bebés los que nacieron esa noche, fueron 3. El mundo se detiene por 4ª vez. 3 bebés. Mi voz apenas sale. Camila continúa, su voz temblando. Mi padre dijo que hubo trillizos esa noche. Elena Romero no estaba embarazada de un solo bebé. Eran 2 varones y una niña. Los ultrasonidos fueron manipulados para mostrar solo un bebé. Beatriz lo sabía. Ella se quedó con un varón para ustedes. Envió a la niña con los Navarro. Pero el tercer bebé, el otro varón, se detiene, sollozando. ¿Qué pasó con el tercer bebé? Camila, grito al teléfono. Mi padre lo tiene. Lo crió en secreto en Panamá todos estos años. Ese niño tiene 10 años ahora y no sabe nada. Mi padre planeaba usarlo como respaldo, como plan de emergencia para reclamar la herencia si algo salía mal con Lucas. Ese niño es el as bajo la manga de mi padre. Cuelgo y llamo inmediatamente a Roberto, a la fiscalía, a Daniela. En 30 minutos mi sala está llena de policías, fiscales, periodistas. Necesitamos una orden internacional ahora, grita el fiscal. Si hay un tercer niño, es prioridad máxima. Esa misma noche, con ayuda de Interpol, localizan una propiedad de Mauricio en las afueras de Ciudad de Panamá. A las 3 de la mañana, la policía panameña hace el operativo. Encuentran a un niño de 10 años llamado Mateo, criado por una niñera que creía que era el sobrino de Mauricio. Las pruebas de ADN llegan 48 horas después. Mateo es hermano biológico completo de Lucas e Isabella, trillizos separados al nacer. Cuando veo su foto por primera vez, me desplomo. Es idéntico a Lucas. Mismo cabello, mismos ojos, misma sonrisa. Mi hijo, otro hijo que me robaron. Carolina llora conmigo por teléfono. Martina, esto no termina nunca. ¿Cuántos niños más? No lo sé, y esa incertidumbre me mata. Mateo llega a Colombia una semana después. Lo veo entrar al aeropuerto tomado de la mano de una trabajadora social. Cuando nuestros ojos se encuentran, él se detiene. Hay algo en su mirada, un reconocimiento que no puede explicar. ¿Eres tú mi mamá?, pregunta con voz pequeña. Sí, mi amor, soy tu mamá, y tengo tanto que contarte. Lucas e Isabella están esperando en casa. Cuando Mateo entra, los 3 niños se quedan mirándose. 3 partes de un todo que nunca debió ser separado. Lucas da el primer paso. Abraza a su hermano que no sabía que tenía. Somos trillizos, susurra maravillado. Isabella se une al abrazo. Los veo abrazados, llorando, riendo, y por primera vez en 2 años siento algo parecido a la paz. No es el final, nunca será el final. Mauricio irá a juicio el próximo mes y habrá más revelaciones, más secretos, más dolor. Pero en este momento, viendo a mis 3 hijos finalmente juntos, sé que sobreviviremos, porque eso es lo que hacemos. Sobrevivimos, sanamos, y seguimos adelante, sin importar cuántas veces el mundo intente destruirnos. Esta es mi familia ahora. 3 niños que el destino intentó separar pero que el amor reunió. Y nadie, nunca más, nos va a quitar esto.